Muy buenas tardes, Dios les bendiga ricamente a toda la gente que nos está escuchando, a la gente de la iglesia Betel, la gente que también nos sigue a través de las células, Pablo Nogués, Villa Adelina, Lanús, bueno, diversos lugares que así están recibiendo la palabra del Señor. Un cálido afecto también a toda la gente allí en la zona de Olivos. Gracias al Señor podemos llevar este mensaje a toda esta gente y aún mucho más. Pero en esta tarde yo quisiera dedicarme a hablar sobre una experiencia que tuvo el profeta Ezequiel. Él fue un hombre realmente de Dios y que tuvo una experiencia, como bien decía, es muy singular, muy especial. Él pudo tener visiones de parte de Dios y llegar hasta el final de los tiempos. Pero una de las visiones que él tiene es justamente el templo del milenio, el templo allí en el libro de Ezequiel, el libro homónimo, en los capítulos 43, versículos 1 al 5, él describe que la gloria de Dios retorna al templo y es sumamente interesante justamente el relato. Hacía 20 años atrás, esta misma gloria que en este momento retornaba, se había retirado debido al pecado, a la indiferencia, la actitud que la gente no se involucraba con respecto a Dios. Pero en esta ocasión la gloria de Dios retorna y esto es a lo que justamente vamos a estar viendo. En los siguientes versículos habla sobre las leyes del templo, etcétera. Pero quisiera hablar sobre un párrafo en especial en el capítulo 47 denominado las aguas salutíferas. Y dice así la palabra de Dios. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, o sea, del templo, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar una vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Bueno, acá vemos algo quizás no muy trascendental, pero sí que de repente como él puede ver que de repente está el templo y de repente de ese mismo templo, de las aguas, empieza a fluir un pequeño hilo de agua. El agua, justamente, es símbolo del Espíritu Santo. Nosotros vemos en reiteradas ocasiones que el obrar del Espíritu se lo simboliza justamente con el agua. Bueno, veamos qué es lo que sucede más adelante. Entonces había dado una vuelta por alrededor del templo, ve el agua que sale e inmediatamente en el versículo 3 dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, unos 450 metros. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea, ese hilo de agua que empieza a fluir desde el trono de Dios, desde que sale de allí, empieza a transformarse en un pequeño arroyo y a los 450 metros el agua llega a los tobillos de él. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Se va incrementando. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y es interesante esto que justamente presenta aquí Ezequiel. Y es justamente la disposición de él de aceptar justamente a comenzar a
caminar en lo que podríamos denominar el obrar del Espíritu de Dios. Empieza con algo simple, apenas un hilo de agua, el cual se va transformando en en un arroyo más caudaloso, hasta que de repente, más o menos a los 1800 metros de caminar, él ya no puede caminar sobre el suelo, sino que tiene que nadar. Y esto es lo importante. ¿Qué quiere decir con toda esta figura? Hay un obrar del Espíritu de Dios y esto es lo que la iglesia hoy necesita. No podemos estar tan cerca de la tierra que de repente nos sujeten las cosas terrenales, sino que empecemos a caminar día a día en el camino del Señor, en el obrar de Dios, hasta que de repente, fíjense que llega Él a separarse de la misma tierra y Él comienza a nadar en este río. Es interesante porque es un río especial, específico, un río que luego lo va a mostrar, se va a mostrar en el capítulo 22 en Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué características tiene este río? ¿Qué es lo que sucede ni bien él empieza a nadar? Fijémonos. Dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. El ángel lo trae nuevamente. Lo trae nuevamente a la ribera del río. O sea, lo vuelve a traer a la tierra. Y dice, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. El río, las riberas no eran las mismas, el río ya no era el mismo, no era ese pequeño caudal de ese hilo de agua que había salido desde el trono de Dios, ahora se había transformado en un río, y como río especial, río de agua que sana, justamente fijémonos qué es lo que hace. Dice, volviendo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. El paisaje había cambiado, pero es interesante esto. También había cambiado Ezequiel, no se había quedado en el comienzo, había caminado y había avanzado hacia el propósito de Dios, había caminado en el Espíritu hacia el lugar que Dios tenía para él. Y dice, estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. O sea, el mar grande en aquella época es lo que actualmente es el mar Mediterráneo. Interesante. Lo que antes era un lugar o sea, un comienzo pequeño, así como el Evangelio comenzó en una forma pequeña, de repente José, María, Jesús, luego los apóstoles y después el Evangelio a todas las naciones, así el río, en el obrar de este espíritu, empezó a ocupar mayor lugar y empezó a sanar. Es interesante cuántas veces nosotros estamos heridos por diversas situaciones, pero el Espíritu de Dios puede sanar tu corazón. Y saben, una de las cosas que aquí se mencionan es un lugar en Gadí. Observando el lugar, allí estaba un famoso oasis, pero rodeado de ese famoso oasis de Engadí había una tierra muy seca. Tanto es así que justamente
las espinas de las cuales usaron los soldados para hacer la corona de Jesús provenían de ese lugar, de una especie de un árbol espinoso muy especial. Las espinas tenían alrededor de entre 5 y 6 centímetros y tan duras como el acero. En la actualidad, todavía este tipo de árbol está en esta zona. Pero este agua va a justamente producir un cambio en la naturaleza y va a sanar, porque este árbol es especial, sanarían las riberas. Y así es el mover del Espíritu de Dios. Es el mover especial. Dios hace un avivamiento en nuestras vidas. Saben, Dios empieza dando convicción de pecado. Después Dios nos bendice dándonos el bautismo del Espíritu Santo, luego ministerios, dones, y así la iglesia justamente se activa, se aviva. Y esto es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios no quiere que estés en tierra seca. Él quiere llevarte día a día a esa experiencia específica, especial de comenzar a andar primero. Quizás estás muy acostumbrado a la tierra. Entrarás un poquito hasta los tobillos. Luego, animate un poco más. Dios tiene mucho más. Hasta las rodillas. Las rodillas son símbolo de oración. Luego hasta los lomos, o sea, consagración. Y luego nadar en el Espíritu de Dios. Dios tiene algo mucho mayor para cada uno de nosotros. El propósito es mayor. Este mismo río, como dije antes, se ve en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, les iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. A este río es al cual yo te desafío en esta tarde a animarte a entrar. Dios tiene mucho más. Dios tiene mucho más, y Dios hará en tu vida, en tu familia, en tu barrio, en nuestra nación. Argentina necesita el obrar del Espíritu de Dios con todo. Empecemos a orar como iglesia por un obrar especial, específico de Dios. Un obrar que justamente cambie la sequía en manantial de aguas, en río de Dios, en un río tan especial que justamente sane a las naciones. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde quisiera, Señor oh Dios, que tu Espíritu Santo obre en una manera específica en cada oyente y se transforme, Señor, hoy en un intercesor, en un hombre que se pone, en una mujer que se pone frente a la brecha y ora, intercede y sabe que cambiará este lugar. Aleluya, y tú bendecirás esta tierra, tú la bendecirás con el obrar de tu Espíritu. Señor amado, clamamos que el obrar de tu Espíritu entre a esta tierra. Señor, da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Bautiza en tu Espíritu. Empieza, Señor, a dar los ministerios y dones que tú prometiste a tu iglesia. Empieza este gran avivamiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro país, en toda Latinoamérica. Señor, recorre con poder y transforma. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. El Señor te bendiga. El Señor sanará tu corazón, el Señor sanará tu cuerpo, el Señor quitará toda huella de temor, el Señor te dará libertad. Confía en el Señor, empieza a caminar, empieza a entrar en ese hermoso río de Dios. Moja tus pies y luego nada. Dios te bendiga ricamente. Nada en el río de Dios.